Un cordial saludo a todos. Bueno, hoy nos toca empezar el laboratorio número 10 del laboratorio de físico-química, donde vamos a tocar el tema sobre tensión superficial. Entonces, para hablar sobre la tensión superficial y de esta práctica, los materiales y reactivos que vamos a utilizar son unos tubos capilares de diferente diámetro, tubos de ensayo, capilares, reactivos que vamos a utilizar: agua, solución jabonosa, aceite, glicerina y vaselina. Entonces, vámonos con el primer procedimiento, en el cual vamos a tratar de conseguir lo que es la tensión superficial de una determinada sustancia. En este caso, lo que tenemos que hacer es que, como inicialmente vamos a medir la tensión superficial del agua, solución de agua jabonosa, aceite, glicerina y vaselina, vamos a agarrar cada uno de esos reactivos y los vamos a poner en los tubos de precipitado, ¿ya? Entonces, perdón, en los tubos de ensayo. Colocar distintos tubos de ensayo, las sustancias o los reactivos que vamos a utilizar. Ahora, los capilares todos tienen que ser de un mismo diámetro, el cual ya lo tenemos también conocido. Los tubos capilares, dentro de cada tubo de ensayo vamos a poner y vamos a medir qué altura van a tener, qué altura van a ascender, ¿ya? Cuando hayan alcanzado una determinada altura, nosotros medimos esa altura. ¿Qué quiero decir con eso? Que si este es nuestro capilar, por decir, aquí está nuestro tubo de ensayo, como le muestra en la imagen, ¿no? Aquí está. Cuando nosotros sumerjamos o pongamos el túbulo capilar, prácticamente va a ascender lo que es el líquido, la sustancia. Y ahí va a tener una determinada altura. Y esa es la que tenemos que marcar, tanto para cada uno de los reactivos. ¿Ok? Bueno, aquí ya tenemos algunos datos que ya se han podido realizar. Por ejemplo, vemos que el agua ascendió 15 milímetros. El agua jabonosa no la hicimos para que ustedes la practiquen y la hagan en su casa, si pueden. El aceite tuvo una altura de 8 milímetros. La vaselina ascendió a una altura de 10 milímetros y la glicerina ascendió como 4 milímetros. Estas son las alturas que ascendieron en los túbulos capilares, ¿ya? 2. La densidad. La densidad para el agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Eso ya lo tenemos claro. El aceite, su densidad es 0.920 gramos por centímetro cúbico. De la vaselina 0.84 gramos por centímetro cúbico y de la glicerina 1.26 gramos por centímetro cúbico. Estas densidades las sacamos o las encontramos en tablas en el internet. Bueno, como para cada uno de los reactivos utilizamos un mismo tubo capilar, varios tubos capilares, pero con el mismo diámetro, tenemos acá que van a ser para todos 1.1 milímetro. Ese es decir, el diámetro de nuestro tubo capilar. Disculpen por el dibujo. Bueno, entonces, ¿qué nos pide prácticamente esta primera práctica? Hallar la tensión superficial. Bueno, vamos para ello a resolver el ejercicio primero. Bueno, entonces muy bien. Acá ya tenemos la tabla y ahora vamos a empezar a resolver el ejercicio, el cual nos pide hallar la tensión superficial. Pues muy bien, ¿cómo vamos a hallar ahora la tensión superficial? Bueno, para este caso tenemos que valernos de una fórmula, la que ya la deben tener en su texto, que dice tensión superficial va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad, por la altura y por el radio, dividido entre 2. L va a ser la densidad, G va a ser la gravedad, que va a ser expresada en centímetros, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Nosotros la conocíamos como 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no ve? Pero nosotros la que vamos a utilizar es en centímetros. Simplemente es la conversión. H va a ser la altura que ascendió la distinta sustancia que utilizamos.
En este caso va a ser la altura que asciende del líquido. ¿Ya? Y luego tenemos R, que va a ser el radio del capilar. Ya, recuerden que todo esto debe estar en las unidades de centímetros. ¿Ya? Bueno, entonces empezamos. Vamos a hallar ahora la densidad para el agua. ¿Qué tengo? Perdón, la tensión superficial. Recuerden, lo que estamos hallando ahorita es tensión superficial. ¿Ya? Entonces del agua, ¿qué tenemos? Primero la densidad del agua, que todos la conocemos. 1 gramo por centímetro cúbico. Por la gravedad, para todos va a ser 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, en este caso es 15 milímetros, ¿verdad? Si son 15 milímetros, yo lo quiero convertir a... Tengo 15 milímetros por 1 centímetro, tiene 10 milímetros. Milímetro y milímetro se va. 1,5 centímetros. Esa es mi altura. La he convertido simplemente, esta que está en milímetros, la he convertido en centímetros. Por 1,5 centímetros. Por el radio. El radio para todos los capilares, si se dan cuenta, es el mismo, ¿verdad? Como dijimos. Entonces va a ser 1,1 milímetros, recuerden. Entonces nuevamente cambiamos esa unidad. Dijimos 1,1 milímetros por 1 centímetro va a tener 10 milímetros. 1,1 dividido entre 10 va a ser a 0,11 centímetros. ¿No ven? Entonces esa va a ser mi radio. 0,11 centímetros. Bueno, entonces todo esto va a estar dividido entre 2. Y entonces sacamos el cálculo. Yo digo, vamos, 1 por 981 por 1,5 por 0,11 dividido entre 2. Me sale 80,93. Solo utilicemos dos decimales. Mi tensión superficial del agua va a ser 80,93 dinas, recuerden, sobre centímetro. Y ese es el dato que vamos a poner acá en nuestra tabla. 80,93 dinas sobre centímetro. Y hacemos lo mismo para el aceite, para la vaselina y para otros componentes. Vamos a empezar, vamos a hacer un hito más con el aceite. Los demás ustedes ya lo hacen. Entonces yo digo una rayita y digo la densidad del aceite va a ser igual nuevamente a la densidad del aceite por la gravedad, por la altura, por el radio sobre 2. Para mi caso, la densidad del aceite que ya me lo da la tabla es 0,920 gramos sobre centímetro cúbico por la gravedad, que es 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, por la altura, en este caso que es 8 milímetros. En centímetros, ¿cuánto va a ser? 0,8 centímetros. Y por el radio, que se mantiene para todos en 1,1 milímetros, que convertido sería 0,11 centímetros. Como está acá, ¿no ven? Simplemente se mantiene. Bueno, todo eso lo vamos a dividir entre 2. Y mi tensión superficial del aceite va a ser igual a ¿cuánto? Haciendo el cálculo, nuevamente,
0.920 por 981 por 0.8 por 0.11 entre 2. Mi tensión superficial va a ser 39,71 Dina sobre centímetro. Y así 39,71 me van completando la tabla. ¿Correcto? Bueno, esa es la primera parte de la práctica de hoy. Ahora vámonos con la segunda parte. Bueno, ya entrando para la segunda parte, lo principal acá que nos pide en esta segunda parte es el ascenso capilar en tubo de diferentes diámetros. ¿Qué pasa? Utilizamos un solo reactivo, en este caso vamos a utilizar agua. Lo que queremos hallar acá, primero, acomodamos nuestros 3 tubos de ensayo, como estamos acá, 1, 2, 3. Los llenamos a la misma cantidad de agua. Después buscamos tres tubos capilares, pero de distinto diámetro. Este es más chiquito, este es más mediano y este es más grande. Se dan cuenta, están del diámetro distinto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ponerlos aquí en el tubo capilar, en el tubo de ensayo. Y vamos a ver que aquí hay diferente ascenso. Para este tubo capilar que tiene un diámetro más chiquito, va a tener una mayor altura. Para este que tiene un diámetro mediano, va a tener otra altura. Y para este que tiene el diámetro más grande de los tres, va a tener una mínima altura. ¿Entendido? Entonces, nosotros utilizamos aquí una misma solución y medimos esas alturas ¿con qué objetivo? Vamos a hallar el radio de cada uno de estos capilares. Recuerden, el diámetro es la medida de acá a acá, de un extremo a otro de un círculo. El radio es la mitad de esa medida, quiere decir a el diámetro entre 2. Ese es el diámetro dividido entre 2. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo en base a eso vamos a hacerlo? Bueno, en esta práctica lo primero que tenemos que hacer es eso, llenar los tubos de ensayo con agua, poner a cada tubo un capilar de distinto diámetro, medir la altura que vas a hacer y seguidamente realizamos el cálculo. Entonces aquí ya nos da unos datos donde vemos que el tubo 1, tubo 2, tubo 3 de diámetro, el tubo 1 tuvo un diámetro de 1.74 milímetros. El tubo 2, 1.96 y el tubo 3, 2.96. Recuerden, esto es en milímetros. ¿Ya? Entonces, esos tubos se dan cuenta que fue del menor al mayor diámetro. Tuvo una altura distinta. En el de menor diámetro se dan cuenta que ascendió más, 25 milímetros. En el del mediano, de un diámetro mediano, levantó 15 milímetros. Pero en el tubo de mayor diámetro ascendió solo 10 milímetros. Entonces, en base a eso, vamos a realizar nuestros ejercicios. Y nos vamos a hacerlo ahora. Bueno, pues bien, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la práctica donde tenemos que hallar el radio. Para eso nuevamente nos vamos a centrar en la misma fórmula que ya conocíamos, que era sobre la tensión superficial. ¿Ya? Bueno, entonces decimos la tensión superficial va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura por el radio dividido entre 2. Muy bien, ¿qué es lo que yo necesito hallar? El radio. Entonces, como lo despejo, este 2 va a pasar a multiplicar. Sería 2 por la tensión superficial, densidad por gravedad por altura por radio. Estos 3 que están multiplicando van a ir al otro lado a dividir. Voy a tener
2 por la tensión superficial sobre la densidad por la gravedad por la altura igual a radio. Para que me sea más fácil, entendible y resolver ejercicios, simplemente lo cambio de lado, ¿no? Radio igual a 2 veces la tensión superficial sobre el líquido por la gravedad por la altura. Y me quedo con esta fórmula. Muy bien. Ahora yo digo, tengo la tensión superficial como primer punto. Sí, porque yo saqué primeramente la tensión superficial del agua, ¿verdad? ¿Cuánto me salía del agua? A ver, revísenlo. Si nos vamos a la parte en que resolvimos, nos sale 80.93, ¿verdad? 80.93. Bueno, entonces ahora yo estoy haciendo lo mismo. Estoy midiendo la tensión superficial del agua en todos los capilares. 80.93, ¿no ve? Dinas sobre centímetros, si no me equivoco. Bueno, 80.9, déjame reiterar. Sí, 80.93. Bien, entonces yo voy a trabajar con todas esas. ¿Y cómo resuelvo? Bueno, resuelvo de la siguiente manera. Yo digo, el radio para el tubo 1, radio de mi tubo 1 va a ser igual a 2 veces la tensión superficial, en este caso del agua, porque ahí fui donde metí mi tubo capilar y medí la altura. 80,93 Dina sobre centímetro. Muy bien. Dividido entre la densidad del líquido. La densidad del líquido todas fueron el agua, ¿no ve? 1 gramo sobre centímetro cúbico. Por la gravedad, 981 centímetros sobre segundo al cuadrado. Por la altura, ¿cuánto ascendió? 25 milímetros. Y 25 milímetros lo convierto en centímetros. 1 centímetro va a ser 10 milímetros. 25 entre 10 me va a dar a 2,5 centímetros. ¿Correcto? Entonces, yo sacando esa cuenta tengo que mi altura va a ser 2,5 centímetros. Y entonces el radio de mi capilar 1 va a ser ¿cuánto? Sacando el cálculo tengo 2 por 80.93 dividido entre 1 por 981 por 2.5 y me sale bajísimo, ¿verdad? Bueno, entonces en este caso vemos que nos sale un valor tremendamente pequeño, ¿verdad? 0,0001 centímetro. Bueno, en este caso acá aclaramos algo. Si bien aquí nos está dando un diámetro en esta práctica, este puede ser el diámetro que medimos. Está muy lejos de la realidad, ¿verdad? Porque esto simplemente multiplicado por 2 nos va a dar 0,0002 centímetros. Está muy lejos del diámetro del 1, ¿verdad? Es porque para este ejercicio, por cuestiones didácticas, para que se entienda cómo es que hemos utilizado esta medida de 25 milímetros de altura. Pero en la práctica no va a elevarse tanto, ¿ya? Solamente lo hemos tomado como un ejemplo para que se pueda entender un poco el ejercicio, ¿ya? No va a elevarse tanto porque no hay un capilar, por lo menos en el laboratorio, no tenemos un capilar de este radio, que tenga este radio de acá, ¿ya? Pero eso no quiere decir que el ejercicio esté bien resuelto. Está bien resuelto. Simplemente que en la práctica
no llegó a ser, bueno, teóricamente llegó a ascender 25. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Una simple explicación. Para que nuestro tubo capilar, ¿no ve? Donde lo metimos al agua y desde un punto cero, el agua ascendió hasta una altura de 2,5 centímetros. ¿Me dejo entender? El radio de este capilar tiene que ser 0,0001 o el diámetro tiene que ser 0,0002. ¿Ya? Para que ascienda 25 milímetros o 2,5 centímetros, ese debe ser el diámetro, 0,02. ¿Ya? Por ende, este diámetro que nos están dando acá, no va a ser que ascienda el agua por ese tubo capilar 25 milímetros. ¿Ya? Bueno, vámonos con el siguiente ejercicio. Vamos a hacerlo ahora con el siguiente tubo y el tercero lo hacen ustedes. Para el tubo 2, vamos a ponerlo acá ya. Para el tubo 2, el radio va a ser igual a 2 por la tensión superficial, por la densidad, por la gravedad, por la altura. En este caso, va a ser 2 por la tensión superficial. Como el tubo 2 igual se puso en el agua, va a ser por 80,93 dinas sobre centímetro, dividido entre 1,1 gramo por la densidad, ¿no ve? Centímetro cúbico por 981 centímetros sobre segundo al cuadrado, por la altura. ¿Cuánto se elevó? 15, ¿verdad? Del tubo 2. Entonces va a ser igual a, en centímetros, 1,5 centímetros. ¿Ya? Y entonces, ¿cuánto tendríamos ahí del cálculo? Bueno, nuevamente ponemos el cálculo y decimos 2 por 80,93 dividido entre 1 por 981 por 1,5. Y ahí tenemos que nuestro radio va a ser 0,1 centímetro. Esto ya es más creíble, ¿no? 0,1 centímetro. El otro no, estaba muy lejos de la realidad. Entonces, ese es el radio. Entonces, ¿cuánto sería el diámetro? El diámetro es igual a radio por 2. Mi diámetro va a ser igual a 0,1 por 2. Va a ser 0,2 centímetros. Si yo lo quiero en milímetros, un centímetro va a tener 10 milímetros. Entonces 0,2 por 10 va a ser 2 milímetros. Quiere decir que ese va a ser el diámetro de mi tubo capilar número 2, quiere decir la medida de aquí a acá. ¿Ya? Del tubo 2. Y ese le ponen acá su valor. Y terminan ustedes con el tubo número 3. ¿Ok? Bueno, ese es en cuanto a la resolución del ejercicio, solamente son esas dos partes. Lo que pide luego es abajo una conclusión. Y la guía la revisan, la leen, está clarito lo que se tiene que hacer, está mejor explicado, más este video ya se aclara todas sus dudas. Bueno, espero les haya servido la clase de hoy. Nos vemos la próxima clase y con más ejercicios para resolver. Que tengan una buena tarde y cualquier duda, ya saben, me escriben al inbox. Bueno, hasta luego.